Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estimados amigos, es para un servidor un gran gusto poderles nuevamente saludar y así juntos estudiar la palabra de Dios con el tema La obediencia, un hábito. Y el versículo se encuentra en Proverbios capítulo 1, versículo 8 y dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Oremos, por favor. Cuán agradecidos estamos contigo, Padre Celestial, por regalarnos el tiempo de este nuevo día. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad y que podamos practicar los consejos de esta meditación. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo padre y toda madre debe de enseñar a sus hijos que sus capacidades y facultades les fueron dadas de una manera privilegiada para honra y gloria de su Creador, Dios. Con este fin, deben de aprender la lección de la obediencia. A nuestros niños debe de inculcárseles hábitos de obediencia mediante esfuerzos amables y persistentes. Así se podrán evitar en un extenso grado aquellos conflictos ulteriores entre su voluntad y la autoridad que tanto contribuyen a despertar en las mentes de los jóvenes la enemistad y la amargura hacia sus padres y maestros, y demasiado a menudo resistencia a toda autoridad humana y divina. La primera preocupación de los padres debería de ser establecer un buen gobierno en la familia. La palabra de los padres debería ser ley y excluir toda disculpa o evasiva. Los niños desde su misma infancia deberían ser enseñados a obedecer estrictamente la autoridad de sus padres, de quienes se espera que tengan excelentes principios de rectitud para ser ejemplo para sus hijos. La disciplina estricta a veces puede causar incomodidad y los niños querrán actuar según su propia voluntad. Sin embargo, cuando han aprendido la lección de obediencia a sus padres, estarán mejor preparados para someterse a los requerimientos de Dios. De este modo, la enseñanza recibida en la infancia influye sobre la experiencia religiosa y así moldea el carácter del hombre. Como maestros en su propia familia, los padres han de ver que se obedezcan las reglas. Al velar que sus hijos sean obedientes, tendrán éxito en el ejercicio de la debida disciplina. De esta manera, los niños serán llevados hasta el punto de que se sometan y obedezcan. La desobediencia no debe permitirse. El pecado yace a la puerta de los padres que permiten que sus hijos sean desobedientes. Todo niño y niña debe de aprender que han de obedecer las órdenes de papá y mamá. Cuando los padres dejan de exigir una obediencia rápida y perfecta de sus hijos, fracasan en colocar el debido fundamento del carácter en sus pequeños. Preparan a sus hijos para deshonrarlos cuando sean mayores y llenarán de tristeza su corazón como padres cuando se acerquen a la vejez o a la tumba. Los requerimientos de los padres deben de ser siempre razonables. Deben expresar bondad, no por una negligencia insensata, sino por una sabia dirección. Han de enseñar a sus hijos en forma agradable, sin reñir ni censurarlos,
procurando unir consigo el corazón de los pequeñuelos con sus cuerdas de amor. Sean todos padres y madres, maestros, hermanos y hermanas mayores, una fuerza educadora para fortalecer todo interés espiritual y para introducir en el hogar y en la vida escolar una atmósfera sana que ayude a los niños a crecer en la educación y temor de Dios. En la enseñanza de nuestros primeros hijos y en la enseñanza de los hijos ajenos, hemos comprobado que ellos no aman menos a sus padres y guardianes por restringirlos de hacer el mal. Quiero hacer mucho énfasis en el hecho de que los niños deben aprender a obedecer en el gobierno de la familia. Deben formar un carácter armonioso que Dios pueda aprobar, manteniendo la vigencia de la ley en la vida doméstica. Los padres cristianos han de educar a sus hijos para que obedezcan la ley de Dios. Las razones para esta obediencia y respeto de la ley de Dios pueden imprimirse en los niños tan pronto como puedan comprender su naturaleza, de modo que sepan cómo actuar en cada toma de decisiones. Desafortunadamente, muchos padres fracasan en la tarea de mandar a sus hijos después de ellos y luego se admiran de que sus hijos sean perversos, desobedientes, malagradecidos, ingratos e impíos. Tales padres están bajo la desaprobación de Dios. Han descuidado el deber de criar a sus hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Han fallado en enseñarles la primera lección del cristianismo, que dice así: el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Dice el sabio Salomón: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. El amor a la necedad, el deseo de hacer el mal, el odio por las cosas sagradas son algunas de las dificultades que los padres deben de enfrentar cuando los hijos ya han crecido y no se les orientó debidamente. Aquí se cumple el segundo mandamiento de la santa ley de Dios, donde se dice: visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, desafortunadamente hay padres que orientan a los hijos en la maldad. Les enseñan a robar, matar, secuestrar, a fumar, a drogarse, a emborracharse, a fornicar, a mentir, a codiciar, a que tengan un lenguaje grosero, corriente y bajo. Y desafortunadamente, en nuestra sociedad donde vivimos existen padres que tienen este perfil de educación satánica y que serán maldecidos por Dios durante generaciones futuras. Pero, gracias a Dios, que no toda la fruta está podrida. Hay una muy buena cantidad de padres y madres que todavía tienen el temor de Dios, y para estas familias se les dice en la última parte del segundo mandamiento de la santa ley de Dios lo siguiente: y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, nuestro Creador tendrá misericordia durante 1000 generaciones si en primer lugar le amamos y en segundo lugar guardamos sus mandamientos. ¡Qué felicidad y qué privilegio! Que en cada una de nuestras familias, en donde cada padre y cada madre se está esforzando para que reine la paz y la armonía en cada uno de sus hijos, donde cada día que amanece ponemos todo lo que está de nuestra parte para criar hijos e hijas que sean obedientes a los principios celestiales, que puedan amar a Dios y a su prójimo como a sí mismos. Y que, por cierto, que los primeros prójimos que nuestros hijos tienen somos nosotros como padres. Por algo dice el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. El amor en nuestros hogares debe de ser recíproco. Amamos a nuestros hijos y lo más lógico es que ellos también nos amen. Pero desafortunadamente en este mundo, y gracias a Dios que solamente en este mundo existe el enemigo que odia el amor entre padre, madre e hijos.
Pero afortunadamente tenemos a un Dios todopoderoso que con nuestra cooperación puede establecer mucho amor y paz en los corazones de cada uno de nosotros y de nuestros hijos, si se lo pedimos desde lo más profundo de nuestro ser. Él nos lo garantiza si tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo. Oremos, por favor. Muchísimas gracias, nuestro Padre Celestial, porque tú nos amas demasiado, de tal manera que diste a tu Hijo unigénito para que viniese a rescatarnos, a rescatar a nuestros hogares, a nuestros hijos. Ayúdanos a tener hijos e hijas dóciles y manejables, obedientes y humildes. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hola amiguitos, buenos días. Les damos una bienvenida al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a los amiguitos que nos están viendo en casa. Hola chicos. ¿Se acuerdan que la otra historia que les conté era acerca de David cuando venció al gigante Goliat? Bueno, después que esto sucedió, llevaron a David ante el rey Saúl nuevamente. Y el rey Saúl estaba muy contento de verlo, lo felicitó por todo lo que había hecho y le pusieron a David un manto real. ¿Saben quién estaba ahí en el palacio? Jonatán. Jonatán había conocido a David y se habían conocido cuando eran niños.
y se habían llevado muy bien de niños, pero ahora estaba contento Jonatán de ver a David nuevamente. Así que se sacó su manto real. Jonatán era el hijo de Saúl, del rey Saúl. Se sacó su manto real y se lo puso a David. Era una señal de afecto y de admiración por lo que David había hecho. Así que todo era alegría en el palacio y Saúl empezó a darse cuenta que David estaba teniendo mucha fama con esto que había hecho, venciendo al gigante Goliat. Finalmente, cuando llegaron a sus casas y todo el ejército se fue de donde había estado enfrentando a los filisteos, se regresaron a sus casas y todo el pueblo ya sabía lo que David había hecho. Estaban felices y lo recibían con aplausos y con gritos y le daban la bienvenida. Tanto es así que el rey Saúl empezó a sentir celos de David, porque él sabía que el pueblo lo estaba admirando demasiado y Saúl era el rey y David no era nadie. Entonces Saúl empezó a tener un poquito de rabia, pero Jonatán y David se hicieron muy buenos amigos. Es tan lindo tener buenos amigos y poder confiar en ellos. Jonatán y David eran muy buenos amigos. Se querían muchísimo y querían siempre estar juntos para conversar. Pero David se estaba dando cuenta que Saúl no lo estaba queriendo demasiado. Un día lo invitaron a David a tocar música para el rey y a cantar para el rey. Pero en ese momento Saúl se enojó muchísimo. Él sabía que David iba a ser el próximo rey de Israel y eso le daba mucha rabia. Así que tan enojado estaba Saúl que mientras David estaba tocando su arpa y cantando, le tiró una lanza. Y David se hizo para un costado, de tal manera que la lanza no lo alcanzó. Pero David se quedó muy preocupado también y cuando se encontró con Jonatán, le dijo: ¿tú no sabes qué es lo que le he hecho a tu padre para que me quiera matar? Y Jonatán le dijo: ¿pero por qué está pasando esto? Bueno, eso es lo que pasa, le dijo David. Y yo estoy muy preocupado. Entonces hicieron un plan. Jonatán le dijo: yo voy a averiguar con mi papá, con el rey, a ver qué es lo que está pasando y te voy a dar una señal. Si él realmente te quiere matar, vamos a hacer un plan para que te vayas a esconder lejos, a un lugar seguro y mi padre no te encuentre. Y eso hicieron un trato. Entonces David se fue lejos a un lugar, lejos de la ciudad y se escondió tras unos arbustos. Estaba por ahí escondido David y entonces Jonatán fue con un arco y flechas y con un muchachito que iba, supuestamente cuando Jonatán tirara las flechas, el muchachito iba a ir a buscarlas y las iba a recoger. Y eso hicieron. Jonatán empezó a tirar las saetas, las flechas, que salieron disparadas lejos. Entonces le dijo al muchachito: andá y recoge todas las que encuentres. Y eso fue lo que pasó. Una de las flechas cayó cerca de donde David estaba escondido detrás de unos arbustitos. Y David supo que eso era una señal de que el rey realmente lo estaba buscando para matarlo. Después que el muchachito y Jonatán volvieron a la ciudad, David y Jonatán hicieron arreglos secretos para encontrarse. Y cuando se encontraron, lloraron mucho porque se tuvieron que despedir. David tenía que ir al desierto a esconderse para que Saúl no lo encontrara porque lo quería matar, el rey lo quería matar. Y Jonatán y David se abrazaron fuerte, lloraron mucho porque ya no se iban a ver por mucho tiempo. Y se prometieron que siempre, no importa qué circunstancias pasaran, siempre iban a ser muy buenos amigos. Y se hicieron una promesa. Se prometieron que cualquiera de los dos que siguiera con vida por muchos años iba a cuidar a la descendencia del otro amigo. Y esa promesa siempre la respetaron. Así que se despidieron llorando y no se vieron por mucho tiempo. David tuvo que huir al desierto y fue con algunos otros hombres que lo estaban acompañando, huyó al desierto y se escondió en una cueva. Una cueva es como una casa oscura que está toda por debajo de una montaña. Se escondió en una cueva que tenía muchos recovecos y ahí se escondió David. Pero ¿saben una cosa? El rey Saúl salió con 3000 soldados a perseguirlo y lo buscaron por el desierto.
Finalmente, Saúl solito fue a parar a esa cueva, a la misma cueva donde David estaba escondido con sus hombres. Y Saúl se metió en la cueva para ver si encontraba algo, no encontró nada y se quedó dormido. Entonces los compañeros de David le dijeron, ahí está, esta es la oportunidad en que puedes matar a tu enemigo y acabar con la vida de él. Y David se acercó a Saúl, que lo vio ahí tendido en el suelo, dormido, y lo podría haber matado, pero David dijo, no voy a hacer esto contra el escogido de mi Dios. Dios puso a este hombre como rey. Yo no voy a quitarle la vida. Solamente ¿saben lo que hizo? Le cortó un pedacito de la túnica que tenía el rey con la espada y se la guardó. Al rato el rey se despertó y salió de la cueva. Y cuando salió de la cueva y estaba un poco alejado de la cueva, escuchó que alguien le gritó y lo llamaban. Entonces se dio vuelta para ver quién era. Y a que no saben quién era. David estaba parado en la cueva y se postró ante el rey. Lo llamó a Saúl y le dijo, oh rey, y se postró ante el rey. Y entonces le dijo, rey Saúl, yo no quiero hacerte daño. Estuve cerca de ti y te podría haber matado, y aquí tienes una prueba de que podría haberte matado, pero yo no te quiero lastimar, no te quiero hacer daño, no me persigas. Y le mostró al rey el pedacito de la túnica que le había cortado. Y el rey se avergonzó mucho y se puso triste y le dijo, oh, tú eres mucho mejor persona que yo. Te pido perdón porque te he estado persiguiendo. Prométeme que cuando tú seas rey, le dijo Saúl, le dijo a David, porque Saúl sabía que Dios lo había escogido a David para ser rey de Israel. Entonces Saúl le dijo, perdóname por lo que he hecho y prométeme que vas a cuidar de mi familia cuando tú seas rey. Por supuesto que sí, le dijo David. Y así Saúl se fue a su palacio, pero David se quedó todavía por un tiempo en el desierto. Esta historia nos habla de lo hermosa que es la amistad y de lo lindo que es tener amigos verdaderos que están dispuestos a dar su vida por nosotros, a cuidarnos, así como Jonatán ayudó a David y David ayudó a Jonatán. Los dos se querían muchísimo y fueron muy buenos amigos. Ojalá que ustedes, amiguitos, también puedan encontrar buenos amigos con quienes se lleven bien y se puedan querer mucho. Vamos a despedirnos hasta la próxima historia y saludamos también a los amiguitos que nos ven en casa. Hasta la próxima, chicos. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.